Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola, profe. Hola, Bruno, ¿cómo vas? Bruno, ¿era? No alcanza a mirar. Está. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Ahí veo a algunos. Shaden, Luis, Hola, profe, ¿cómo David. está? Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Qué tal el fin de semana? Gracias. ¿Cómo les Tranquilo, cayó el todo bien. cambio de las políticas en Quito, los que están en Quito? ¿Salieron a rumbear? No, negado, todavía no. No pasó nada. Bueno, me alegra, ¿no? Sinceramente. Bueno, espero que hayan pasado un excelente fin de semana y que hayan podido descansar un poco de todas sus actividades, ¿no? El día de hoy vamos a arrancar, como siempre, hablando un poco acerca del material asincrónico, qué cosas encontraron interesantes, qué cosas de pronto no entendieron o no pudieron, digamos, o tienen preguntas, digamos, acerca de eso. Y también, pues, revisar un poco lo que es la actividad de control de la clase de hoy para arrancar con eso. ¿Listo? Entonces, los escucho. Cuéntenme qué Hoy tal, cómo toca les los fue tres con ejemplos, el profe, de producto palanca. vectorial. ¿Aló? Hoy toca los tres ejemplos de palanca, ¿cierto? Sí, de momento. Bueno, sí, de momento. Yo tenía una pregunta, no sé si pueda. Sí, de hecho, arranqué diciendo eso. Es que como estaba hablando Bruno, entonces no sé si le corté. No, sí. Bueno, eso sí es cierto. Bruno. No, yo iba a decir los tres ejemplos que se puede, en los cuales utilizamos un momento. Ya, y vas a de una vez empezar con los ejemplos. Ajá, ¿Listo? pero claro, primero las dudas, creo que está bien. Ya, empecemos con las dudas entonces. ¿Listo? A ver, Franco. Sí, sí. O sea, yo tenía una duda de. O sea, no sé si estoy mal, pero al momento primero con el tema, con el teorema de Varignón, creo que se pronuncia, como que les rentaba más sacar cada componente y de ahí sacar el momento de cada una, pero no sería más rentable simplemente sacar el momento total, o sea, simplemente con el ángulo entre las dos. Ya, con el ángulo entre las dos. Ahí sí no Entre te la entendí. fuerza, entre la fuerza y el caminito, el R, el El vector. brazo. Ajá. Ya, lo que pasa es que el teorema de Varignón está pensado para que en un sistema tridimensional de fuerzas, ¿sí? Tú puedas calcular los momentos respecto a un punto de una forma más simple. Ese es el concepto en general, ¿ya? Pero pues como en todo en estática, hay diferentes formas de hacerlo, solamente pues que dependiendo del problema va a haber ciertas aplicaciones donde un método va a ser mucho más simple que en otro. Ya vamos a ver que, por ejemplo, para casos planos, sí es mucho más simple calcular directamente el brazo, ¿sí? Pero para sistemas tridimensionales donde las fuerzas no están aplicadas en un solo punto, pues sí es mucho mejor aplicar algunos tipos de procedimientos alternos, ¿no? Es más que todo por eso, ¿no? Ok. ¿Listo? Listo, Bruno. Entonces, arranca tú que tenías ya los tres ejemplos. Claro, bueno, déjame verlos, están escritos. Bueno, yo puse tres ejemplos y dice el primero, que también sí, es el más básico que se hace cuando se cambia una llanta, pero a la vez se puede decir que también se lo hace cuando no solo una llanta, sino cuando cogemos una llave y cambiamos una tuerca. Entonces, en este caso, obviamente, generamos una palanca y generamos momento al realizar la fuerza. Luego también cada vez que abrimos una botella, una llave, generamos también un momento, ya que estamos aplicando una fuerza para poder generar un giro. Y este va a haber un momento desde el punto de aplique hacia la fuerza. Y luego el otro era también cuando hacemos igual en cambio de palanca para hacer algo, cuando alzamos también una cartilla, estamos igual generando momentos. Cuando alzas una carretilla, ¿sí? ¿Sí? Claro, igual genera momentos, porque en cambio ahí tengo, por ejemplo, tengo las dos como,
Los dos como Sí, que el asa, donde tú agarras, ya. alza y se genera aumento. Ujú. Ujú. Sí, Sí, habría- sí, es verdad. Ya, ahí diste bastantes, ¿no? sí. Bueno, muy bien, genial. Entonces, sí, prácticamente esos ejemplos que tú mencionas están correctos y diste bastantes. No se olviden que para las entregas, ahí decía entregar en Word, no se Sí, los olviden de tengo hacer escritos. el documento. Ah, genial. Ujú. Listo. Muy bien, entonces, ¿otra persona? O ya hoy vengo armado con mi herramienta que se llama la rueda de la democracia. Así le he puesto el nombre, ¿no? O sea, La yo podría rueda, dar otro ejemplo de los que, bueno, ya Bruno dijo algunos, pero podría dar otro ejemplo yo. o sea, son 3 ejemplos, ¿no? Recuerda que la Sí, bueno, preparación de la... Bruno dijo dos míos, pero hubo uno que no. O sea, de los que yo iba a decir, que no dijo Bruno. Ya, listo. Yo ya. Vayan mostrándome. Ah, por cierto, tienen ahí, sí pueden compartir pantalla, sí les aparece, ¿sí? Entonces, a ver, Bruno ya nos compartió los mensajes. A ver, compártenos tú, Sergio, ¿no? El Allianz. Ahí están los 4 míos, profe. Ah, ya, sí, sí, pero bueno, Ya, ya dejo de compartir. yo decía, pero tiene los mismos que Bruno, yo iba a decir, claro, sí, sí. Sergio, los tuyos, muéstranos, a ver, ¿qué tienen? Sergio, te Oh, quedaste... perdón, profe, estaba muteado. Ya le. ¿No se compartió? Creo que. Déjame ver. Ahí, ahí. Bueno, el que yo quería decir era de. Aquí, bueno, izquierda, acá. O sea, de los que dijo, del que no dijo Bruno, es levantar pesas en los bíceps. Justamente cuando se trabaja bíceps, se estira el brazo, entonces de cierta manera, bueno, tendría que estar hacia abajo, pero para explicarlo, para que se vea en la cámara, se está hacia abajo y como se tiene aquí el peso en la mano, lo que se hace es se sube. Entonces justamente ese movimiento es lo que hace que aquí se genere musculatura en la zona del bíceps, gracias al momento de la fuerza. Sí, al trabajo, sí, muy bien. Listo, entonces ahí tienen los 3. A ver, alguien que quiera que tenga otros adicionales a esos que han mostrado los chicos. Yo tengo uno. A ver, cuéntanos. ¿Comparto pantalla? Sí, por favor. Ok. Sí. Bueno, estos son los ejemplos que yo tengo. Yo puse en un columpio. Entonces es cuando el columpio no hay ninguna persona, solo está puesto hacia un lado. Pero cuando ya se pone una persona, ahí es justamente lo que le hace girar y desequilibrarse. Entonces ahí se genera un torque. En lo que sería el punto de acción de la fuerza sería justamente la mitad del columpio. También puse en el pedal de una bicicleta, que también al aplicar fuerza con nuestro pie, también hacemos que gire esa barrita del pedal. Ujú. Y también en un volante, en el volante de un auto, cuando giramos, ahí también aplicamos fuerza para mover el, el volante. Columpio pedal, el del columpio no te entiendo. ¿Me podrías explicar un poco mejor? El del pedal está perfecto. Ajá, aplicamos fuerza con el pie alrededor del eje del piñón, ¿no? El Ujú. volante igual, aplicamos una fuerza en el volante y eso hace que el volante del auto gire, ¿no? Pero el del columpio no lo entiendo muy bien cómo ves el momento. El del columpio, yo me imaginé que cuando no está nadie, el columpio ya está como que apoyado, ya en o sea, totalmente hacia un lado, así en diagonal. Entonces ahí cuando se sienta alguien en la parte que no está inclinada, en la otra parte, ahí es cuando comienza a girar todo el columpio. Respecto a dónde estamos aplicando un momento. Explícame Sería eso. al otro extremo del columpio. Y hay el punto Bueno, de acción.
sería justamente la mitad del columpio ese que permite que gire. Ya, entre el columpio que permite que gire. Ya, ese de ahí no lo estoy entendiendo bien, pero bueno, gracias. Muy Bueno. bien, Luis. No te cacho, así que no te puedo corregir y como no veo un esquema, pues no te entiendo bien exactamente. Ok, ¿Listo? Pero pues esperemos que ahorita se aclare un poco la situación, ¿ya? ok. ¿Alguien? Una cosita. Yo. O sea, yo igual, como tengo un patio de juegos así afuera en la casa, entonces estuve viendo y cuando hacía esto, y el columpio no se me vino, pero sí un sub y baja. O sea, Un sub y baja, ¿sí? Ajá. entonces ese era uno de los ejemplos que tenía Me yo confundí, de un los sub y tres. baja, eso es lo que quería decir. Ah, un sub y baja, decías. Sí, 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 me confundí. Ah, ya, bueno, eso sí lo entiendo. Un sub y baja está perfecto. Ya, ahí está muy bien. Listo, Luis. Juan, ¿ibas a participar también? Juan O sea, es Vivas. que yo tenía el de la puerta, el de ir en bici y el del sub y baja, que eran los tres que me quedé viendo por la ventana y pasó una niña en bicicleta y así, entonces, ajá, Ya, entonces, ¿te quedaste absorto con la niña o con la bicicleta? ¿O con el momento? con el momento. Estaba en la preparación de clases. Ya, a ver, Juan Vivas. Espérate, Juan Vivas, ya te encontré. Listo. Muy bien. Listo. Entonces, Bruno, Juan, Sergio y Luis. Listo. Entonces, la idea por qué es importante identificar esta parte del momento que se aplica, ¿no? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados al concepto de fuerzas, pero vamos a darnos cuenta que en general, ¿sí? Una fuerza aplicada de una forma produce un momento respecto a un punto, ¿sí? En la vida práctica, siempre nosotros utilizamos momento para todo, para los ejemplos que hicieron sus compañeros. El columpio, el sub y baja genera fuerzas que son nuestro peso propio para hacer que el sub y baje gire, ¿sí? Y pues lo se produce por nuestro peso, ¿no? La puerta, ya hablábamos un poco que aplicábamos fuerza en el extremo de la puerta y eso hacía que la fuerza multiplicada por el ancho de la puerta produzca un momento de giro respecto a lo que sería el eje de las bisagras, ¿no? No sé si de pronto han tenido, ustedes de pronto tienen, esas casas que tienen unas puertas gigantes, pero que el eje no está en el extremo, sino es como en la mitad más o menos. No sé si de pronto han visto esas puertas, ¿no? Entonces, todo eso está en función de la forma más eficiente de aplicar fuerza. ¿Listo? Nosotros también entendemos el concepto de que una fuerza, o los que de pronto tienen de alguna forma o usan llaves o herramienta mecánica, pues se han dado cuenta que entre más lejos yo aplique la fuerza con una llave de ruedas, pues es más fácil girar, ¿no? Entonces todo eso tiene todo el tras dos en una explicación en la parte de la física. ¿Listo? Que pues ya han visto algo en su clase de física de colegio y pues física 1 y 2. Supongo que ahorita ya deben estar viendo física 2, ¿no es verdad? O ya pasaron física Sí, 2. Ya pasaron. algunos en la 2. Bueno, física 2 factorial. Listo. Entonces, vamos a mirar ese tipo de cosas y mirar cómo desde de la mecánica vectorial, ¿sí? Podemos nosotros identificar esto y aprovecharnos de la mecánica vectorial para calcular los momentos. ¿Listo? Entonces, vamos a partir de, del concepto. Ahorita están viendo mi pantalla, por cierto. No sé si lo No. pueden ver. No, No. no se ve nada. A ver, hay alguien aquí.
Franco, sí había que hacer unos ejemplos. Mi amigo Franco Zamora pregunta. A ver, dejen ver. Creo que ya sé qué es lo que está sucediendo. Exacto. Esto de las tablets, a veces que se conectan Ahora a... una pregunta. Dime. Yo tenía un ejemplo, pero no estoy tan seguro si es, si es un ejemplo. Podría ser Ya, como un trompo. un O sea, tengo tron- el trompo atado a la cuerda, le jalo y es algo que gire. De hecho, pues sí, podría ser. De hecho, sí. El hecho es lo siguiente. Supongamos que yo tengo un trompo. Ay, no me van a decir que... Sí. Déjenme ver una cosita. En el momento, supongamos que yo veo el trompo desde la parte superior, ¿sí? Cuando ustedes ven el trompo, ven que el trompo tiene un vástago, ¿sí o no? Un vástago un poco más pequeño. Entonces, hagan de cuenta que esto es una sección visto de un trompo desde arriba y un trompo como desde el lado es algo así, que tiene como un vástago así. Aquí está. Ese trompo me salió perfecto. Bueno, así eran mis trompos. No sé si ahora han cambiado la forma. La verdad, no estoy seguro. Entonces, si yo cojo y lo veo desde arriba, pues este tamaño vendría a ser este tamaño de acá. ¿Listo? Entonces, el trompo gira realmente es porque empieza a desenvolverse la pita o la cuerda, como, pues, no sé cómo le digan, cuerda, supongo, ¿no? Y lo que va a pasar es que respecto hasta este eje, al final la cuerda genera una fuerza que produce un giro respecto hasta al eje del trompo. ¿Sí? Vendría a ser un ejemplo de momento. Está muy bien aplicado. Es como cuando nosotros hacemos girar una pirinola. No sé si saben qué es una pirinola. ¿Saben qué es una pirinola? ¿Sí? Solo sé que dicen que gira como perinola, pero no estoy seguro de la perinola. Es No lo que saben qué haces, es. pero sin la cuerda, los trompos sin cuerda, que solo haces así. Ajá. Eso, esa cosa. Ajá. Eso se le llama pirinola y es como hexagonal. Bueno, no sé cuántos lados tiene, la verdad no me acuerdo, pero es lo mismo, el mismo concepto, ¿no? Genial, sí, es un buen ejemplo, la verdad. No se me había ocurrido el del trompo. Muy bien, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta parte, vamos a empezar haciendo o hablando de lo siguiente. ¿Listo? Resulta que cuando hablamos del momento de una fuerza, la primera cuestión es definir ciertos aspectos acerca de lo que es el momento de una fuerza, ¿no? Entonces, vamos a decir que al inicio, déjenme ver, ahí se mira la tablet. Sí, Déjenme- Sí, sí, se ve. se ve. no se está actualizando. Déjenme un segundo. No se actualiza la tablet. Bueno, ya no. Y ahora no funciona el esfero. Ah, listo.
Y si le conectas como si el iPad fuera otro alumno, o sea, le conectas a un Zoom. Lo que pasa es que me he dado cuenta que eso es un problema, a veces se desconecta, pero veamos así. No, es que el problema es mi tablet, no es la conexión. Ustedes miraban lo que yo estaba haciendo, ¿no es verdad? El problema es que la tablet a veces se traba esta aplicación, no sé por qué. Pero bueno, ¿listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a definir qué es el momento de una fuerza respecto a un punto. ¿Listo? Entonces, como habrán leído, vamos a decir que cuando nosotros tenemos una fuerza aplicada externa, y eso valdría la pena de mencionarlo, ¿no? Cuando una fuerza externa aplicada a un cuerpo rígido ¿sí? En un punto A, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros cogemos y miramos el concepto del sub y baja que hablaba ahorita mi amigo. A ver, déjenme ver quién era. Luis, me parece que era, ¿no? Entonces, teníamos el concepto del sub y baja de mi amigo Luis. Sí. Él está aquí aplicando su peso. ¿Cuánto pesas, Luis? 50 kilos. 50 kilos, que son kilogramos fuerza, ¿no? Y entonces, él está aplicando una fuerza, ¿sí? Que va a ser aplicada en el punto A, y eso, en el cuerpo rígido, que es el elemento recto, ¿sí? Produce un momento. Sin embargo, para nosotros no es tan claro la parte del momento. Lo que nosotros entendemos es que produce una rotación. Eso es lo que está asociado al momento, ¿sí o no? Produce una rotación respecto al punto C. ¿Listo? Entonces, en este caso, esa fuerza que yo estoy aplicando, lo que está produciendo es una rotación respecto a un punto. ¿Sí? En este caso del columpio, del sub y baja, sería una rotación respecto al punto C. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que en general nosotros debemos definir el punto de análisis respecto al cual yo quiero generar un momento. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy diciendo que existe un apoyo en el punto C y por lo tanto el sub y baja gira respecto al punto C. Sin embargo, en una estructura más grande, por ejemplo, todos nosotros hemos estado en algún edificio. Supónganse, tenemos aquí el edificio, no sé, del Hayek, lo que sea. Y cuando entren un poco más en lo que es ingeniería civil, y para los que estudian ingeniería mecánica, igual van a estar todos en un edificio. Lo que produce el sismo, ¿sí? Son unas fuerzas laterales que se aplican en cada uno de los pisos del edificio, ¿sí? Y estas fuerzas laterales, aunque ustedes no lo vean tan directamente, lo que le están produciendo es lo mismo que está haciendo en el columpio Luis. Está produciendo que el edificio trate de girar. Esta palabra es supremamente importante. Una rotación respecto al punto de abajo, del apoyo. ¿Listo? Entonces, ya sea una fuerza directamente aplicada o, como en el sismo, que aplica es una aceleración, el edificio y el sub y baja tratan de rotar o de girar. ¿Listo? Entonces,
aquí lo que nosotros vamos a definir, ¿sí? Es el punto de análisis. Entonces, al definir el punto de análisis, por cierto, sí se está viendo lo que estoy escribiendo, ¿no? ¿Sí vieron el edificio y Sí, todo? sí está ahí, Sí, todo sí se se ve. ve. Ya, muchas gracias. Me avisan si no ven, ¿no? Entonces, al definir el punto de análisis, reconocemos, ¿sí? El lugar donde el cual o alrededor ¿sí? Queremos calcular el momento. ¿Listo? Entonces, en ese punto vamos a decir que vamos a llamar por ahora, ¿sí? El punto de análisis lo vamos a llamar O. Entonces, aquí el sub y baja está girando respecto al punto O. Aquí el edificio lo vamos a ubicar el punto O justamente en el apoyo con el terreno, ¿sí? Y entonces vamos a decir que vamos a calcular lo que sería el vector de momento alrededor del punto O, ¿sí? Si yo puedo calcular el vector de momento respecto al punto B, es el que sea. Por ahora, para la explicación, punto O. ¿Listo? Como esto, aquí hay una pregunta supremamente, o mejor dicho, hay algo supremamente interesante. Igual que la fuerza, igual que la velocidad, igual que la aceleración, ¿sí? Un momento se puede representar o se representa con un vector. ¿Listo? Y entonces lo vamos a decir que el momento m sub o va a ser el vector m sub o. ¿Listo? Ahora, en ese punto, vamos a decir que esta ecuación es la básica para calcular momentos desde un punto de vista vectorial. Ya sé que por ahí mi amigo Franco decía, pero es más fácil calcularlo con el ángulo. Sí, es más fácil. En ciertos puntos. Ya vamos a ver que en otros casos, pues es mucho más fácil calcularlo con un vector. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista vectorial, vamos a decir que la ecuación para calcular un momento es multiplicar el vector de dirección, ¿sí? R, ¿sí? Por hacer un producto vectorial con el vector de fuerza F. ¿Listo? Esa va a ser la ecuación. Ahora, en esa ecuación, pues ya se van a dar cuenta que el efecto, pues va a ser, primero, bueno, ¿qué es R? ¿No? ¿Qué significa R? ¿Sí? Entonces, en esta parte vamos a decir nosotros lo siguiente. En esta ecuación, R es el vector, ¿sí? El vector que une dos puntos. ¿Listo? R va a ser el vector que une dos puntos, ¿sí? En distancia. Ahora, ¿qué va a tener de importante el vector R? ¿Sí? El primer punto estará ubicado sobre el eje, ¿sí? Sobre el eje del cual
queremos calcular el momento. Y el segundo punto estará ubicado sobre la línea de acción de el vector f. ¿Listo? ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque es supremamente importante. ¿Qué es el punto 1 y qué es el punto 2? Nosotros siempre vamos a partir del punto donde está el eje, ¿sí? Un punto ubicado sobre el eje y vamos a llegar a un punto que esté ubicado sobre la línea de acción de la fuerza. ¿Listo? Esa parte es supremamente importante. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista de la mecánica vectorial, o mejor dicho, desde de la teoría de vectores, aquí hay un concepto también importante, ¿sí? Pues el vector F ya lo hemos hablado, ya sabemos cómo volver una fuerza en un vector, pero aquí hay una operación. Entonces, esta operación es el producto. ¿Cómo se llama esta operación, por cierto? Producto cruz o Producto producto cruz. vectorial. Eso, producto cruz Punto o cruz. producto Vectorial. vectorial. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos unas propiedades del producto cruz y del producto vectorial o producto vectorial. Primero, sabemos cómo se calcula, ¿no? Entonces, esa misma ecuación prácticamente resulta en que la magnitud del vector m, ¿sí? Va a ser igual a la magnitud del vector r por la magnitud del vector f por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Entonces, esa parte nosotros también ya lo tenemos un poco definido. Y resulta que esto también es igual a lo que decía Franco. Prácticamente un momento se puede calcular como la fuerza multiplicado por una distancia d. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que significan estos tipos de expresiones, ¿no? Entonces, arrancamos primero con lo que sería nuestro sistema. Tengo un sistema en donde tengo un eje coordenado X, Y, ¿sí? Y en ese sistema yo voy a tener un cuerpo, ¿sí? Recuerden que en un sistema coordenado, pues yo voy a tener un vector X, y voy a decir que fuera del plano, pues yo tengo un eje que va a ser X, Y, Z positivo en esta parte, ¿sí? Y voy a tener ese cuerpo ahí, ese volumen. ¿Listo? Y ahora, yo voy a tener también en este volumen aplicado una fuerza, ¿sí? Voy a decir que esa es la fuerza que voy a llamar una fuerza F, que tiene un vector de fuerza. ¿Listo? Esta fuerza F está aplicada en un punto A. Listo. Esa fuerza también, debido a su dirección, va a tener una línea de acción, que la estoy marcando aquí con amarillo. Esta es la línea de acción de la fuerza F. ¿Listo? Esa línea de acción, ¿sí? Me produce también, o mejor dicho, ese vector F tiene otra característica, ¿no? Esa respecto
¿Alguien está hablando de casualidad? ¿Alguien me pregunta algo? ¿Aló? No. ¿No? Escuché como que una voz. Bueno, este vector, nosotros también vamos a tener que tiene una inclinación que le vamos a llamar θ, ¿sí? Y por lo tanto, en esa... perdón. Antes de eso, vamos a tener aquí... Dejémoslo hasta ahí. Tenemos una fuerza aplicada con una línea de acción. Ahora, en este caso, nosotros vamos a decir que el sitio del origen va a ser el punto O y vamos a calcular respecto a O, ¿sí? Vamos a calcular lo que sería el momento respecto a ese punto O. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es sacar un vector. El vector va a ser el vector R. ¿Cómo lo vamos a sacar? Respecto a O, voy a coger y voy a lanzar un vector de distancia que va a estar aplicado al punto A, ¿sí? Que va a estar orientado al punto A. ¿Listo? En ese punto, yo voy a tener que ese vector, al estar con esa orientación, el propio tiene una línea de acción. El ángulo que forma la línea de acción del vector R respecto a esa fuerza F, yo le voy a llamar que eso es θ. ¿Listo? Aquí tengo también que el complemento de ese ángulo, si nosotros tenemos el vector y tenemos un ángulo θ, el complemento de este ángulo pues va a ser 180 menos θ. ¿Listo? En esta posición yo voy a tener aquí lo siguiente. Para calcular el momento respecto a ese punto O, pues no es nada más que calcular la magnitud del vector R, multiplicarlo por la magnitud del vector F y multiplicarlo por el seno del ángulo que produce con la línea de acción R que tenemos ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Genial. Ahora, lo otro que nosotros sabemos es que al multiplicar o al hacer el producto cruz de dos vectores existe una propiedad. ¿Qué pasa cuando yo tengo el producto cruz de dos vectores? ¿Sí? Te sale otro Es vector. ortogonal al vector. Ajá. El resultado, exacto, el resultado es un vector que tiene una propiedad y es que es perpendicular al plano que forman el vector R y el vector F. ¿Listo? Entonces, para el caso, yo voy a decir aquí que el vector que forma perpendicular, pues va a ser un vector que voy a llamar, voy a suponer que es este vector M0 y vamos a acostumbrarnos a identificar los vectores de momento como una flecha que tiene dos cabecitas. ¿Listo? Y este va a ser el momento M sub 0 vector. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Genial. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que es importante en este punto? Fíjense que si el ángulo θ, ¿sí? El ángulo θ que forman el vector R y el vector F fuera totalmente rectángulo, o sea, fuera 90 grados, pues resulta en la expresión que voy a subrayar a continuación. ¿No es verdad? Entonces, de aquí en adelante, lo más común en estática y en análisis estructural, que son clases posteriores, es que nosotros siempre midamos la distancia desde el punto en donde queremos calcular el momento con la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza que estamos queriendo analizar, ¿sí? Sin embargo, no es necesario si sabemos el concepto de producto cruz,
y entendemos de que en este punto también podríamos calcular el momento cuando son ángulos distintos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recuerden que por la ley de transmisibilidad, ¿sí? Yo puedo poner esta fuerza F en cualquier punto, ¿no? Entonces, supónganse que yo desplazo esa fuerza F y la transmito a un vector de fuerza que voy a llamar F', ¿sí? Que está ubicado en un punto B, ¿sí? Entonces, en ese caso, no importa la propiedad del momento de una fuerza, es invariante respecto al punto en donde esté aplicada la fuerza, ¿sí? Lo importante es que aunque yo la mueva en sobre cualquier punto que esté en la línea de acción de la fuerza original, el principio de transmisibilidad es válido y, por lo tanto, para calcular el momento en este segundo ejemplo, yo lo que tendría que sacar es otro vector de distancia, ¿sí? Podría sacar otro vector de distancia que vaya desde 0 hasta R, calcularía R. R' con la fuerza F', y eso me produciría nuevamente un momento. El momento, como propiedad, y como la propiedad más importante, que nunca se les debe olvidar, que el vector de momento M0 es totalmente igual al vector de momento M0', calculado con el movimiento de la fuerza F y este nuevo vector R. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Numéricamente les tiene que dar lo mismo. No importa dónde esté la fuerza, si ustedes la mueven a lo largo de su línea de acción, el vector les debe dar lo mismo. Dicho esto, lo que quiere decir es que una fuerza aplicada a un cuerpo rígido en un punto produce un solo momento. ¿Listo? Una fuerza, no importa dónde esté aplicado, si está una fuerza aplicada en un punto, ¿sí? Esa fuerza solamente es capaz de producir sobre ese cuerpo un momento y no hay más, no hay alternativa de que haya variación. ¿Se entiende esa parte? Sí. Listo. Ahora, ¿por qué para nosotros es importante el concepto de momento? ¿Sí? En general, lo que me dice el concepto de momento es que un momento, que vamos a llamar que en este caso es el vector de momento M0, mide la tendencia de la fuerza F a rotar el cuerpo rígido. ¿Sí? Alrededor de un eje
de un eje fijo a lo largo, de la línea de acción de M0. ¿Listo? Entonces, yo estoy, cuando aplico un momento, estoy calculando, ¿sí? Internamente, cuál es el eje alrededor del cual está girando el cuerpo, ¿sí? ¿Y dónde está el eje? El eje coincide y pasa por el punto O y va en dirección de la línea de acción del vector M0. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Bueno, gracias ahí. Listo. Entonces, tendríamos esas implicaciones. Ahora, ¿qué más? Una pregunta, pero así sencillita. ¿Por qué en estática se le dice momento de fuerza y en física solo es torque? Lo ¿O que es pasa, diferente? digamos que tienen alguna similitud, pero hay una variación desde el punto de vista físico, ¿ya? Porque cuando hablamos de un torque está asociado también a lo que es un eje como tal. Cuando aplicamos un torque estaba asociado a la magnitud física de lo que es el torque. Ya van a entender un poco la diferencia con más a profundidad cuando hablen en mecánica de materiales, pero hagan de cuenta, no sé si alguno de ustedes es un poco fanático a los vehículos, pero cuando hablan del torque del carro, ¿sí? ¿Se entienden qué es el torque de un carro, de un vehículo? Tienen el concepto de torque vehicular. ¿No han escuchado ese carro transmite un torque de no sé cuántas O sea, a tantas revoluciones? como que la fuerza, como que la potencia del carro. Ya tiene que ver con potencia. Eso en mecánica de materiales van a hablar del torque como una unidad de potencia transmitida en una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, la primera parte es empezar con un momento, pero un momento no es un torque, ¿ya? Por eso los vehículos hablan de que se transmite cierta potencia a ciertas revoluciones del motor. El torque está asociado a una velocidad angular, que tiene que ver pues con giro, ¿no? Entonces todo está asociado a giro, de hecho. Pero ya se van a dar cuenta que hay un pequeño cambio en mecánica de materiales de cuál es la diferencia en sí. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar del teorema de Varignon. ¿Listo? Entonces, el teorema, como tú mismo lo mencionabas, el teorema de Varignon en resumen, ¿sí? Prácticamente lo único que dice, ¿sí? Es que yo puedo, ¿sí? Calcular el momento de múltiples fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vector, un eje de coordenadas, ¿sí? Si yo tengo un eje de coordenadas, supongamos este, X, coordenadas y tengo por acá Z para cumplir con la regla de la mano derecha. Y si yo tengo en un punto A aplicadas unas fuerzas F1, tengo aquí aplicado un vector de fuerza F sub 2 y tengo por aquí aplicado un vector de fuerza F sub 3. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera calcular respecto al origen, cuál es el momento que generan esas tres fuerzas, yo puedo nada más calcularlo con un vector de posición R, donde el vector de posición R, ya lo dijimos, debe partir del origen e ir hasta el punto en donde pasa las fuerzas. Como tengo tres fuerzas
cuyo punto en común de su línea de acción es el punto que habíamos dicho que es el punto A, pues yo puedo ahorrarme el trabajo de calcular independientemente para cada una de las tres fuerzas, ¿sí? Y puedo decir que con ese vector R podría calcular el momento que produce esa fuerza, ¿no? Entonces, a mí me queda que el vector R multiplicado por la fuerza 1 cruz, perdón, aquí no sería cruz, sería más la fuerza F2 más la fuerza F3, ¿sí? Esa es una simplificación de lo que sería, pues, la alternativa en donde yo tengo que multiplicar cada una de las fuerzas y irlas sumando para calcular. Aquí sería R2 más F3. ¿Listo? Esa es una obviedad, ¿no es verdad? Entonces, yo puedo coger y sumar los tres vectores y con eso yo me ahorro todo el trabajo. Aplicaciones o tres operaciones distintas, ¿sí o no? Entonces, esta parte de acá, fíjense que la suma vectorial de tres vectores, pues da una resultante, ¿sí? Y entonces yo puedo decir que en vez de multiplicar tres vectores independientes, yo puedo coger y multiplicar el vector R por la suma de las tres fuerzas, que sería un vector F resultante. Punto. Eso es lo que dice el teorema de Varignon, básicamente. ¿Listo? Sin embargo, esto tiene otra aplicación, ¿sí? Resulta que para el teorema de Varignon, si yo entiendo un poco más esto, quiere decir que yo puedo sumar momentos, ¿sí? Porque cada uno de estos es un momento independiente. Este sería el momento 1, esto es el momento 2 y esto sería el momento 3, ¿sí? Lo que quiere decir que el momento respecto a un punto vectorial, pues no es nada más que calcular los momentos independientes que produce cada una de las fuerzas respecto a ese punto. Y eso también es importante dentro de lo que sería la estática, ¿sí? Yo puedo sacar una sola resultante o, cuando no pueda hacerlo, ¿sí? Puedo coger y puedo ir sumando momentos independientes para producir el mismo fenómeno. Todos son iguales. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. ¿No? Genial. Todo bien. Entonces, aquí hagan de cuenta que esta fuerza F1, yo voy a coger y como esto es un vector, a la larga dijimos que el momento es un vector, yo también puedo sacar componentes de un vector de momento. Eso es otra cosa importante, ¿sí? Entonces, en este caso, el teorema de Varignon me especifica también que yo puedo sacar componentes rectangulares de un momento. ¿Listo? Ahora, ¿a qué se refiere con componentes rectangulares? Resulta que si yo tengo un momento que está aleatoriamente orientado, entonces yo tengo aquí mi eje X, mi eje Y y tengo aquí mi eje Z. ¿Listo? Y resulta que yo tengo un momento que voy a decir que está orientado de esta forma. Yo tengo así un momento que es mi momento M sub 0, ¿sí? Que va desde el origen, que es 0, 0, hasta un punto que está ubicado en, me voy a inventar, está tridimensional, como no lo puedo hacer tridimensional en papel, voy a decir que este vector está ubicado
en coordenadas 2, 2, 2. 2, 2, 2. ¿Y qué va a ser el punto A? ¿Listo? Entonces, ese punto A va a estar ubicado en coordenadas 2, 2, 2. ¿Ya? Es un vector tridimensional. Este vector de momento, recuerden que momento con dos flechitas, ¿sí? Yo lo puedo descomponer en un vector de momento que vaya paralelo al eje X, que es mi momento mx, ¿sí? Yo voy a descomponer este vector en un vector que vaya paralelo al eje Y, que va a ser un vector de momento my, y voy a descomponer esto en un vector que vaya paralelo al eje z, que sería el momento mz. ¿Listo? ¿Listo? Este es el objetivo, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues resulta que si yo lo pienso, cada uno de estos momentos producen una descomposición y como son vectores, yo los puedo descomponer calculando los ángulos con respecto del cual el vector de momento m0, ¿sí? Se produce el ángulo θx, θy y θz que hablábamos igual para calcular las componentes rectangulares de un vector de fuerza. ¿Listo? Ahora, esa parte funciona igual. Igual que hicimos con los componentes de una fuerza rectangulares, yo puedo aplicar la misma metodología para calcular las componentes rectangulares de un vector de momento. ¿Listo? Por ahora, nosotros vamos a dejar ahí la clase, porque dijimos que se iba a acabar a las 2. ¿Listo? Quiero que por favor del libro y de los videitos que ya tuvieron que haber visto, repasen, ¿sí? Lo que habla de este tema de componentes rectangulares de un momento, se llama puntualmente de un momento de una fuerza. ¿Listo? Repasar. La próxima clase vamos a arrancar con esto. ¿Listo? Y vamos a mirar, y quiero que por favor repasen lo que se conoce como el momento de una fuerza respecto a un punto arbitrario. ¿Listo? Entonces, otra cosa, ¿cómo se calcula? Aunque eso ya tuvieron que haberlo visto, ¿cómo se calcula un determinante? ¿Ya saben cómo, o ya recordaron cómo se calcula un determinante? Sí. Sí, ¿no? Un cuadrito ahí, se tacha la fila y se empieza a multiplicar en cruz y se va a restar. ¿Sí o no? No es nada difícil. ¿Listo? Entonces, quedamos así. Revisen eso ahorita, estos temas. Recuerden, tienen 20 minuticos. Revisen estos temas. Y la próxima clase partimos de esta parte. ¿Listo? Eso, profe. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan un excelente resto de tarde y no se olviden repasar estos temitas. Estén muy bien. Me despido. Listo. Ya, profe, gracias por todo. Gracias, Juan. Chao. A ustedes. Chao, chao, gracias. Luego. Chao, chao.